qué manera de arrancar la Copa Libertadores para Cerro Porteño. Goleando, gustando, ganando, jugando muy pero muy bien y animándose a ser el candidato paraguayo de la Copa Libertadores de América. Te pido tus pulgares hacia arriba y quiero que me comentes, vos hincha de Cerro o vos hermano paraguayo que estás del otro lado, ¿hasta qué instancia creés que Cerro Porteño va a llegar en esta Copa Libertadores? Y lo digo porque viene de fases previas de eliminación directa en donde Cerro Porteño goleó a cada uno de sus rivales y en su primer partido de fase de grupos de local da vuelta el resultado y le gana 4-2 al Bolívar para sumar sus primeros 3 puntos en condición de local. Siempre es importante ganar de local en la Copa Libertadores y Cerro Porteño comienza su desarrollo en este campeonato internacional con el pie derecho. En un ratito voy a hablar también de Alfaro. Y ustedes miran, ¿por qué Alfaro? Si es el técnico de la selección de Paraguay. Bueno, porque todo repercute también en el fútbol paraguayo. Baja desde la selección hasta cada uno de los clubes del fútbol paraguayo. Pero claro, primero quiero destacar el trabajo de este hombre. Quiero destacar el trabajo de Diego Martínez, el entrenador de Cerro Porteño, que ha armado un verdadero equipo de fútbol. Ha armado un equipo en donde en todas las líneas Cerro Porteño ha demostrado a lo largo de la Copa ser un muy buen equipo. Armó un gran equipo el entrenador de Cerro Porteño, con jugadores de renombre, sobre todo con mucha experiencia en el fútbol paraguayo, que conocen la esencia del fútbol paraguayo y además le agregó la impronta del fútbol argentino, la impronta de los futbolistas extranjeros y que se han acoplado verdaderamente bien a lo que es este Cerro Porteño. El Cerro Porteño de Diego Martínez. El Cerro Porteño de Diego Martínez que de los últimos 8 partidos de local ha ganado 7, ni más ni menos. Que en la fase 2 de Copa Libertadores metió 7 goles, que en la fase 3 de Copa Libertadores metió 5 goles, que hoy en su primer partido de fase de grupo de Copa Libertadores mete 4 goles. Entonces, empezamos a ver los destellos del equipo de Diego Martínez como un equipo voraz, como un equipo ofensivo, como un equipo que va al ataque, como un equipo verdaderamente protagonista y que se anima a pelear la Copa Libertadores. Un entrenador que en Tigre le fue muy bien, que en Huracán le fue muy bien, que en Boca fue menospreciado y que llega a Cerro Porteño para hacer su trabajo y para marcar el camino para el cual Cerro Porteño pueda llegar a ser protagonista en esta Copa Libertadores de América, porque me imagino que toda la gente de Cerro Porteño se ilusiona al menos con este inicio de campeonato que tiene el equipo de Diego Martínez, que hoy ha tenido una figura estelar. Hoy ha tenido un jugador que la rompió toda. Estamos hablando de Jonathan Torres, que se destacó con un hat-trick, 3 goles para el delantero de Cerro Porteño, Jonathan Torres, que, a ver, para tomar dimensión y para tomar magnitud de lo difícil que es hacer 3 goles en una Copa Libertadores y sobre todo con la camiseta de Cerro Porteño. Hoy Jonathan Torres volvió a convertir 3 goles, un futbolista de Cerro Porteño volvió a convertir 3 goles en Copa Libertadores después de 20 años. En el 2005 había sido la última vez que un futbolista de Cerro Porteño había convertido 3 goles en fase de grupos de Copa Libertadores. Y lo ha logrado este hombre, este chico, Jonathan Torres, futbolista con pasado en el fútbol argentino y que ha llegado a Paraguay para encontrar su lugar en el mundo, para encontrar su lugar goleador, y ese parece ser Cerro Porteño. En esta Copa Libertadores todavía no había logrado anotar, pero sí se empezaba a destacar el futbolista por el hecho de haber repartido 3 asistencias contra el Monagas en la fase previa de Copa Libertadores. Por lo tanto, empezábamos a ver a un futbolista que tiene el arco entre ceja y ceja y que aparentemente se le va a dar bien la Copa Libertadores. Por lo menos hoy arrancó con el pie derecho. Hoy arrancó de la mejor manera el delantero de Cerro Porteño, que sin lugar a dudas termina siendo el mejor futbolista de la cancha, con un repertorio extraordinario y haciendo goles de distintas magnitudes, y gracias a él Cerro Porteño se termina quedando con los primeros 3 puntos. Importante empezar sumando, importante comenzar la fase de grupos de la Copa Libertadores con los 3 puntos y sobre todo en condición de local. Ahora, me quiero detener también un momento, un instante, para destacar la labor del seleccionador de Paraguay, para destacar a Gustavo Alfaro, al profesor, a quienes los hermanos paraguayos aman
e idolatran prácticamente por la gran cantidad de resultados que ha conseguido con su selección. Bueno, generalmente, cuando a la selección de tu país le va bien, cuando tenés a un seleccionador que hace bien su trabajo, que empieza a conformar una selección competitiva, una selección con garra, una selección guerrera, bueno, todo eso termina repercutiendo internamente en el fútbol local. Termina repercutiendo hoy en Cerro Porteño, en Olimpia, en Libertad, en Guaraní. ¿Por qué? Porque los futbolistas paraguayos que están en cada uno de estos equipos, que son los más importantes seguramente del fútbol paraguayo y que están disputando las copas internacionales, saben que tienen la mirada y el ojo crítico encima de Gustavo Alfaro. Saben que su seleccionador está viendo el fútbol local, que está viendo lo que hacen fin de semana tras fin de semana, pero por sobre todas las cosas, lo que hace en las competencias internacionales, que ahí está lo más importante. Gustavo Alfaro es un entrenador que se fija en el fútbol paraguayo, además de fijarse en el fútbol internacional. Por eso Alfaro empieza a bajar una línea indirectamente, una mirada de fortalecer las bases del fútbol paraguayo. Algo que quiso hacer, por ejemplo, Gareca en el fútbol peruano, pero que no lo dejaron. Bueno, Alfaro empieza también a tener repercusión a nivel local. Empieza Alfaro a mostrarle el camino al fútbol paraguayo, a no desviar el foco, a saber identificar en qué momento de la historia del fútbol paraguayo nos encontramos y por qué Paraguay está empezando a sacar cada vez mejores futbolistas, cada vez jugadores que con mayor frecuencia se van a Europa. Y Alfaro eso también lo empieza a detectar. Alfaro empieza a ver que de Cerro Porteño puede llamar futbolistas, por ejemplo, el arquero, el Gatito Fernández, que también empieza a ver a Libertad, a Guaraní, a Olimpia, empieza a ver el fútbol paraguayo para ver qué futbolistas puede citar en las próximas convocatorias. Alfaro muestra un camino muy claro que va desde la selección y que baja directamente hasta el fútbol local, hasta el fútbol paraguayo. Entonces, Alfaro, en gran parte o en alguna parte, es el responsable de que los equipos paraguayos empiecen a tener más protagonismo en las copas internacionales, más allá de que lleva poco tiempo en el cargo, pero por sobre todas las cosas, que los jugadores del fútbol local sientan que Gustavo Alfaro los está viendo, los está observando y los está analizando. Ahora, la visita, el Bolívar, el equipo de Bolivia, que tuvo una digna actuación, pero que me voy a quedar con un futbolista que por algo es uno de los referentes de la selección boliviana. Estoy hablando de Vaca, el hombre del Bolívar, que hoy se lució. Hoy se lució con 2 goles fenomenales. El primero, para poner el 1-0 momentáneo, de chilena al segundo palo, la colgó en un ángulo literalmente el futbolista boliviano, con una definición excelsa y mostrando todo su repertorio, pero no conforme con hacer este golazo que es candidato a ganar el premio ya en la fecha 1, a ganar el premio del mejor gol de la competencia. En el segundo tiempo, y cuando su equipo necesitaba achicar la diferencia de gol, porque la diferencia de gol para la definición del grupo es muy importante, Ramiro Vaca sacó un tiro libre letal, un misil teledirigido que se coló en el ángulo del arquero de Cerro Porteño, que solamente se quedó anonadado mirando cómo esa pelota se metía dentro de su escuadra, dentro de su ángulo, y Ramiro Vaca terminó evidenciando por qué hace tiempo, por qué hace rato es uno de los referentes de la selección boliviana. ¿Por qué? Porque es el mejor jugador de Bolívar y porque cada vez que juega Bolivia un partido de eliminatorias, Ramiro Vaca es titular indiscutido y hasta tal punto es uno de los referentes de la selección boliviana. Entonces, acá la selección de Bolivia también tiene a un futbolista que, pensando en la pelea por el repechaje, puede ser fundamental, puede ser clave. Hoy lo demostró con este repertorio. Un gol de chilena inventado por él y una ejecución excelsa, con un tiro libre formidable, con la potencia y con la ubicación necesaria para poder marcar el descuento, pero en definitiva que puede llegar a valer la pena estos 2 goles de Ramiro Vaca, pensando en la clasificación por la diferencia de gol que pueda llegar a tener favorable en caso de la igualdad de puntos al finalizar las primeras 6 jornadas de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ha ganado Cerro Porteño, una exhibición de fútbol, una panzada. El equipo de Diego Martínez se anima a ser protagonista en su grupo, pero no solamente eso,
también se tiene que animar a pelear en el ámbito local en donde viene muy bien y, ¿por qué no soñar con dar el batacazo en la Copa Libertadores y meterse entre los mejores 4 del continente a fin de año? Ha ganado Cerro 4-2 ante el Bolívar en la primera fecha de la Copa Libertadores de América.